la conferencia Arte, Ciencia y las Ecuaciones de la Naturaleza. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos IDEA Corporación y Fundación Pacarina Yuyaguiapac presentar este evento. A continuación, les presentaré a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuyaguiapac, quien dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de nuestro canal de Facebook y por YouTube. Es un agrado volver a conectarnos con ustedes en este nuevo año con la primera conferencia en este mes. Y justamente hoy, por el mes de la amistad, hemos traído esta conferencia sobre la vinculación entre la ciencia y el arte. Desde el comienzo de la humanidad, el arte ha sido la forma de comunicar las ideas, los pensamientos de las distintas civilizaciones. Por lo tanto, es muy importante que veamos esta conexión entre la ciencia y el arte. Para esta conferencia nos acompañan el día de hoy nuestros dos expositores. César Pazimiño Cepeda, doctor en medicina y cirugía, especialista en genética médica y genética molecular humana, máster en biología de las enfermedades tropicales, doctor en biología con especialidad en genética, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, director médico de Genomics Lab, es director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE, articulista de periódicos y revistas de difusión científica. Por sus aportes científicos ha recibido varios premios, entre ellos la condecoración Eugenio Espejo al mérito científico del Distrito Metropolitano de Quito. También nos acompaña el día de hoy Silvia Vallejo Vargas. Ella es ingeniera geóloga, tiene un máster en magmas y volcanes. Es doctora en geología con especialidad en estructura y evolución de la Tierra y otros planetas. Investigadora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, en donde trabaja en el monitoreo térmico y visual de los volcanes activos y en erupción del Ecuador. Estudia los flujos de lava, su dinámica y su simulación numérica. También analiza imágenes para la determinación de cambios morfológicos en volcanes en erupción. Ha estudiado el origen volcánico de los depósitos de ceniza de la costa ecuatoriana en relación con la arqueología. Bienvenidos, Carlita. Queremos recordarles a los expositores que tienen 25 minutos para sus exposiciones. Bienvenido, César. Hola, buenas tardes. Estoy listo. Muy bien, bueno, voy a tratar de hacerlo no en 25, sino en 20. Ok, bueno, el tema, voy a compartir mi pantalla. Está. Me dicen si es que está bien ahí. Ahí está bien. Sí, perfecto, ya lo podemos ver. Muchas gracias. Ok. Bueno, muy bien. Primero, muchas gracias por haberme invitado a participar en este interesante evento. Yo acepté en realidad porque justamente algo había trabajado en esta temática de la relación de las ciencias y sobre todo de la genética y el arte. Entonces, quiero contarles un poco de qué va este tema. Este es el dilema de siempre del ser humano, su esencia, cómo está compuesto, por qué se parece a otros, por qué se diferencia. Y entonces, bajo ese contexto, el desarrollo de la humanidad ha estado siempre pegado al desarrollo científico. Y la genética es una ciencia que ha tenido mucho protagonismo porque revela muchos de los misterios y de los cuestionamientos que la humanidad tiene sobre su origen, su esencia, ¿no?
Entonces yo lo que voy a hacer ahora es simplemente mostrarles cómo personas que tal vez no están relacionadas con la genética directamente ni con los contenidos científicos que tiene esta ciencia, pues, expresaron de alguna manera qué pasa con los problemas genéticos en la humanidad y en los diferentes momentos históricos. Entonces, la genética tiene que ver, para hablar como artes, con las artes, la arqueología basada, claro, en el tema de figuras hechas por personas de diferentes épocas, la pintura, porque representa a través de los cuadros problemas genéticos específicos, la arquitectura porque el diseño del ADN y de los cromosomas han servido para diseños arquitectónicos interesantes, que es lo que yo les voy a presentar. La música, lo mismo, hay composiciones musicales que han sido inspiradas en el lenguaje de la genética, en el código genético. Yo les voy a presentar o les voy a hacer escuchar un video sobre la música que fue creada a partir del código genético humano. También la literatura es una manera de aproximarse a la genética, a las ciencias. Hay muchos libros en prosa, en verso, en el teatro que tienen que ver con situaciones genéticas o con situaciones de enfermos específicos o con historias de enfermos. Entonces, eso está bien conocido en el desarrollo del cultural de la humanidad, ¿no? El cine es una herramienta muy poderosa de donde se ha metido muchos conocimientos de la genética, tanto de ciencia ficción como realidad. Entonces, yo quiero empezar justamente mostrándoles en el tema arqueológico cómo hay esta relación. Hicimos hace unos años, cuando yo trabajaba en la UTE, ya no trabajo en la UTE, ahora estoy solo en el sector privado, y entonces hicimos una exposición de los trastornos genéticos que están perpetuados en la pintura y en piezas arqueológicas. Esto pueden ustedes bajarse de esta hoja web, que es cesarpazimino.com, y ahí pues van a poner genética y este título, trastornos genéticos perpetuados en la pintura, y va a aparecer los archivos con las imágenes. Yo les voy a presentar algunas. Entonces, hicimos dos momentos de esta exposición de genética y arte. Aquí están, si uno busca por el Google va a aparecerte, y si les interesa, pues entonces pueden bajarse esas imágenes. Aquí está, por ejemplo, en la arqueología, la cultura mochica, que es una cultura preincásica, tiene representación de algunos problemas genéticos, ¿no? Como un enano acondroplásico, un síndrome de Down, la fisura labio-palatina bilateral, y simplemente no tenían una interpretación real de por qué se presentaban estas enfermedades, pero están ahí presentadas, ¿no? Probablemente las explicaciones eran más de origen mítico y sobrenatural. Estas enfermedades se producían por temas de incluso castigos y etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, en la cultura nuestra tenemos, perdón, aquí hay un error, la polidactilia, que está en la mantense. Ustedes cuenten aquí los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, y el que está cruzado atrás, ¿no? El que está cruzado atrás es el sexto. Entonces, esto es la polidactilia. El gen de la polidactilia está en el cromosoma 7, en este punto. Miren, aquí ustedes las venas bicéfalas, hay diferentes periodos, y estos son representaciones probablemente de dos cosas: o que era tan impactante el nacimiento de niños con doble cabeza, o que representaban, así han dicho los arqueólogos, el tema del hombre y la mujer, la fertilidad, etcétera, ¿no? Pero también podría hablarse de una representación de una malformación tremendamente impactante. Esta es una que a mí me encanta, está en el Museo del Louvre en París, que es un hermafrodita. Ustedes ven aquí los órganos sexuales
masculinos y el fenotipo, el físico femenino. Eso es típico de personas que tienen alteraciones de un gen que está en el cromosoma Y. Aquí está el cromosoma Y y en este punto está dañado el gen y produce esta mezcla de individuos que suelen ser XY. Miren ustedes, publicamos un trabajo sobre esta temática en una revista ecuatoriana. Queríamos difundir esta temática y entonces aquí miren en la pintura tenemos estos dibujos de Dalí, del ADN, tenemos el enanismo condroplásico de un cuadro de Velázquez, de unas meninas, el gen está en este cromosoma, ¿no es cierto? Podemos ir viendo así otras enfermedades que están representadas en la pintura. Esto se llama piebaldismo, que podría ser una quimera, se decía, ¿no? Una mezcla en un individuo negro con un blanco. Pero parece que ahí más bien no se tiene seguro un gen que produce esto, ¿no? Una mutación genética específica. Me gusta mucho porque es la representación de Juana de Arco, que tenía un síndrome de feminización testicular, parece los datos históricos, el gen dañado está en esta zona y lo que ocurre es que pese a ser XY, la persona no responde a las hormonas masculinas y entonces se desarrolla hacia mujer el físico, mujeres muy fornidas, fuertes, por el tema de la carga hormonal que tienen, ¿no? Entonces parece que esto era Juana de Arco. Tenemos otro cuadro que es muy interesante de la mujer barbuda. Esta es una enfermedad que se llama hipertricosis. Entonces tienes esta opción, está en el cromosoma X el gen que produce esto, ¿no? Es unos cuadros que están en el Museo del Prado, la monstrua vestida y la monstrua desnuda, de Juan Carreño, del 1680. Hoy sabemos que esto es un síndrome de Prader-Willi, se llama. La mutación es en un cromosoma 15, en los genes de un cromosoma 15. En la arquitectura es curioso que se han fundamentado muchas construcciones en el tema del ADN, ¿no? Se ha inspirado. Esta es una torre que existe en Nueva York, tiene 136 metros y tiene esta forma, ¿no? Del ADN. Aquí tenemos en Dubái, estas dos torres que son gemelas, que tienen también la forma de ADN, parece que es muy dinámico, que el flujo de aire está muy bien en estas torres tan altas, ¿no? Tienen 388 metros. Todo esto hace ver que la plasticidad del material genético, ¿no? Aquí tenemos otra en Shanghai, es una representación también de la doble hélice del ADN y la curvatura que tiene, ¿no? Aquí miren ustedes también una torre de 130 metros en Georgia y con la forma justo del ADN. Aquí tenemos unas escaleras de doble escalera que representa el ADN, y esto es en Perth, en Australia. Esta es una zona también de buceo, por si acaso a alguien le gusta, me fui justamente a eso, no por nada, sino porque es espectacular la zona, y justo hay en Perth, al norte de Australia, estas escaleras. Miren ustedes en Rusia, estas torres que tienen la forma del ADN justamente para optimizar todo lo que es la estructura esta, ¿no? Esta es de Guayaquil, que tenemos el tornillo, que representa para mí el ADN. Esta es la fibra del ADN, cómo se ve cuando le sacas a una persona de sus glóbulos blancos del ADN, es como una pelucita que está en el agua, ¿no? Esto que se ve aquí. Tienes esta torre en Arabia Saudita, que tiene 432 metros y tiene justamente esta forma del ADN.
Estas escaleras que son muy famosas en el Reino Unido, y es en un edificio público. Aquí tenemos un puente que está en Singapur, que tiene justamente la forma de ADN. Ustedes miren, es muy, muy simpático, y esto es cómo se organiza el material genético en la célula, ¿no? Entonces aquí tienes el núcleo puedes tú sacar el ADN y estirarlo, desespiralizarlo, y tiene esta forma que es la inspiración justamente de este puente. Aquí también tenemos un puente en China que tiene la forma, exactamente la forma del ADN, mide 184 metros de longitud y es inspirado justamente en el ADN. Aquí hay este edificio en Victoria, España, que es un instituto en realidad de investigación genética, que tiene como los cromosomas aquí, ¿no? En su exterior. Este es un edificio que está en República Checa, que es un instituto de investigaciones que tiene la forma de un cromosoma y está hecho justamente inspirado en el cromosoma, y es un centro de investigación genética. Hay una cuestión que no voy a profundizar mucho, pero si a alguien le interesa, hay una relación muy potente entre la literatura y la genética, ¿no? Tienes muchos libros que topan el tema genético en diferentes cuestiones relacionadas al tema genético. Yo aquí simplemente he puesto algunos, ¿no? Este libro que ganó un premio por ser un bestseller de Bishop, que apareció en la década de los 80, cuando se tenía planeado que salga el genoma. Después es uno más actual, que también es un bestseller, que se llama Gen, de este autor Mukherjee, así debe pronunciarse. Y luego tienes estos que se hicieron famosos, el Homo Deus y el Homo Sapiens, de Harari, de Noam Harari. Tienes estos por ejemplo, de Carl Sagan, que habla sobre el tema evolutivo y cómo la ciencia y cómo la genética y la información en conjunto con todo el universo provoca esta cuestión tan hermosa y espectacular que es la vida, ¿no? La vida como la conocemos aquí. Y luego tienes algunas otras cosas que están hechas en plan de divulgación, como esta de ¿por qué nos parecemos a nuestros padres?, de Javier Benítez. Está el Jardín de Mendel, que es sobre, en realidad, bioética y genética humana. Es decir, tú puedes llegar tanto por la literatura normal de prosa o de teatro. Incluso hay algún teatro por ahí que habla de un personaje con problemas genéticos, ¿no? Y luego hay el famoso el enfermo imaginario de Molière, que claro que es sobre un enfermo, y el otro que se llama el médico de Noah Gordon, sobre el origen de la medicina y el descubrimiento de la apendicitis. Entonces, tienes muchas cosas ricas, ¿no? Y luego en el cine, y también hicimos nosotros un foro dentro del Día del ADN en el año 2018 sobre la genética y el arte. Y se hizo un foro de la película esta Gattaca, que este actor actúa tanto como policía como discapacitado, ¿no? Este autor hace los dos papeles. Es una película muy, muy interesante. Y luego tienes otras, los mismos mutantes de toda esta saga de los superhéroes. Esta película que es de los años 30, que se llama Freaks, es hecha con actores reales de un circo. Ustedes vean la foto, tiene muchos microcéfalos, enanos, gigantes, y todos estos actuaron. Tienes esta película que se llama Un aceite para Lorenzo, que es el descubrimiento de una enfermedad metabólica. El Jurassic Park, con todo el experimento de tratar de rescatar los dinosaurios a través del ADN que estaba almacenado en el ámbar. Los niños del Brasil, famoso por la clonación de Hitler. Y Las réplicas, que es una película también muy interesante, que
que todas las personas tenemos un doble en la película, trata sobre esta temática, ¿no? Luego, en la música también, y dejé justo al último esto, porque la música parecería que el ADN genera su propio pentagrama y tienes un propio sonido. Vamos a ver si tengo éxito y puedo poner este sonido, ¿no? Aquí, si alguien quiere consultar, miren, ustedes pueden en algoart.com ver o algoritmos artísticos o genética y música, y vas a encontrar una serie de links que te conducen a oír música que fue inspirada en el código genético. Entonces veamos si logro esto. No. ¿Se oye? No, no lo podemos todavía escuchar. A ver, déjame ir ahí. Ahí sí, muchas gracias. Dura 1 minuto y es el final. Es inspirado en el gen de la hemoglobina, el código genético traducido al lenguaje musical. Ok. Bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes, y ahí estamos. ¿Ya dejé de compartir o no? Sí. No todavía. Ahí. Okay. Ahí estamos. Queremos agradecerle, César. Usted ha podido combinar los conocimientos de la genética con el arte, y eso nos demuestra cómo el arte y la ciencia realmente están estrechamente vinculados. Le agradecemos mucho por esta ponencia. Y muchas gracias por haberme invitado. Yo les había pedido que me disculpen, que debo desconectarme porque tengo una entrevista y entonces voy a tener que desconectarme. Si es que logro o me pasan por chat alguna pregunta que quieran hacer, por
Perfecto, muchas gracias. Sí, lo haremos entonces. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ok. En este momento vamos a presentar a Silvia Vallejo. Por favor, adelante. Bienvenida. Buenas tardes con todos. Voy a sacar los lentes porque el reflejo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también y felicitaciones a César por la linda presentación. Yo les voy a hablar un poco, o digamos, de un tema un poco bastante diferente. Y para eso les voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Ok, entonces no sé si me pueden, por favor, confirmar si se ve mi presentación. Sí, perfecto, ya lo estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, como lo mencionaron, yo trabajo en el Instituto Geofísico y soy geóloga y desde hace muchos años trabajo en este lindo mundo que es la vulcanología. Y básicamente en la parte de la vigilancia visual y térmica de los volcanes activos y en erupción en el Ecuador. Entonces, el tema de esta charla es la fotografía y las erupciones volcánicas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto. Para la vulcanología, uno de los, digamos, de los insumos más importantes para poder analizar una erupción pasada o presente es un registro visual, ¿sí? Y uno de estos, digamos, de estos registros, de los más antiguos que se tienen acá en el Ecuador, está dado por Alexander von Humboldt, que fue un científico que estudió muchísimas ramas, ¿no? Y una de esas fue la vulcanología, redactando por primera vez las erupciones volcánicas acá en el Ecuador, principalmente del Cotopaxi. Entonces, esta es una imagen que a mí siempre me ha llamado la atención, porque con esta información nosotros podemos saber que al menos en estos años, al inicios de 1800, el volcán estaba activo, tenía actividad superficial. Y eso es muy importante en la vulcanología, principalmente para poder identificar y, digamos, catalogar o caracterizar los volcanes, poder decir en qué parte o cada cuánto tiempo un volcán está activo, está en erupción y qué productos volcánicos puede emitir. Entonces, en este sentido, digamos, esto es uno de los primeros registros para el Cotopaxi. Luego nosotros podemos continuar con estos registros que es del volcán Tungurahua, que para ese entonces, ya por los años 1886, ya se tenían este tipo de pinturas en los cuales se podía expresar de una gran manera cómo eran las erupciones volcánicas en este volcán y cómo era su distribución principalmente y las afectaciones sobre la población. Esta es una pintura y que nosotros podemos observar, si no estoy mal, primero está en el registro general de Indias, pero si nosotros vamos a la iglesia de Baños, nosotros podemos observar varias pinturas con esta temática que son pinturas bastante antiguas, ¿no? Pero por supuesto también existen pinturas de otros tipos de erupciones, de otros volcanes, como es, por ejemplo, la del Monte Vesubio, que es un volcán que ha tenido erupciones bastante importantes y con consecuencias fuertes, por ejemplo, digamos, sobre la ciudad de Pompeya hace mucho tiempo. Entonces, ahora sí, ya entrando en esta parte, ¿cómo es la fotografía en el mundo de la vulcanología, ¿no? Entonces, como les decía, la vulcanología, el registro visual es una de las cosas más importantes. Nosotros podemos tener y completar muchas cosas, muchas historias a través de la fotografía que nosotros podemos obtener de las erupciones, pero también de los productos volcánicos que esto se puede emitir. Entonces, en ese sentido, les voy a mostrar esta imagen, por favor no se aburran. Es un pequeño, digamos, esquema de los diferentes tipos de vigilancia que se hacen en un volcán. ¿Y por qué yo les muestro esto? Porque la vigilancia de un volcán, como muchos sabemos, y ahora por las redes sociales casi todos nos enteramos de cuando un volcán está erupcionando aquí en el Ecuador, pero también en otras partes del mundo.
En ese sentido, existen estos diferentes tipos de monitoreo, de vigilancia. Por un lado, nos ayudan a, digamos, a entender o a ver qué es lo que está pasando por debajo del volcán, o sea, por debajo de la superficie. Y que muchas veces estas alteraciones, incrementos, por ejemplo, en la sismicidad o la deformación, muchas veces puede desatar una erupción volcánica, pero muchas veces no. Y entonces cuando eso pasa, cuando ya vemos síntomas, por ejemplo, de que el volcán se está hinchando, que hay muchísimos sismos por debajo del volcán, todos estamos muy atentos a ver qué pasa en superficie. Una de las recientes crisis volcánicas que se tuvo fue la del volcán Wolf en Galápagos, ¿no es cierto? Entonces se veía que la actividad sísmica estaba subiendo y después era como que ya estamos pendientes a qué hora se emiten los flujos de lava. Entonces, una de las formas de poder caracterizar o de poder observar qué es lo que está pasando en superficie es a través de las cámaras, por ejemplo, que pueden estar ubicadas o, digamos, instaladas sobre el volcán, a través de la captura de imágenes, a través de helicópteros, también de aviones, y también de imágenes a través de los satélites. Entonces, en esta imagen que ya le puse mal, perdón, bueno, perdón, aquí hubo un error, pero lo que les quería mostrar es que, claro, para la volcanología y ahora con la tecnología que está tan avanzada, ¿no es cierto?, nosotros podemos, o digamos, en esta imagen que está por detrás, perdón, es de una imagen bien famosa de un volcán en Asia, en la cual se puede observar una imagen de un volcán. Mejor les voy a compartir, perdón si salgo de esto y les muestro nuevamente para que se pueda comprender, porque si no, no me voy a poder explicar bien. Mil disculpas. Ya, ahora sí, perdón. Ya, ahora sí, no sé, ya, listo. Entonces, básicamente, esta es una imagen tomada desde la agencia espacial, desde la estación espacial, en la cual se ve la erupción de este volcán Sarychev, en la cual o sea, vemos que es una estación, ¿no es cierto?, que está en el espacio y es posible a través de toda la tecnología, de toda la ciencia, tras la creación de estos satélites, poder obtener este tipo de fotografías con una calidad muy buena. Y al otro lado, al otro extremo, también nosotros tenemos esta fotografía que corresponde a una lámina delgada de una roca de la última erupción del volcán de La Palma en las Islas Canarias, que todos supimos con estos impresionantes flujos de lava, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos ver estas dos aristas del uso de las imágenes, ¿no? Por un lado, las imágenes satelitales en las cuales nosotros podemos tener un análisis o una visión muy grande acerca de un volcán, y que la resolución de las imágenes, digamos, del análisis, va a depender muchísimo de la resolución de las imágenes. Pero por otro lado tenemos este otro punto bien chiquitito en el cual, haciendo unas láminas delgadas de las rocas, nosotros podemos identificar o analizar cada uno de los minerales que van a componer cada una de estas rocas que los volcanes están emitiendo. Entonces, en esta parte yo les voy, ahí está. Entonces, en esta parte yo me voy a concentrar un poco acerca de las fotografías aéreas y que también se toman desde tierra para la vigilancia de los volcanes. Entonces, aquí se pueden dividir, cuando nosotros hablamos de la actividad, de la vigilancia de la actividad eruptiva mediante cámaras, nosotros podemos identificar al menos dos tipos de imágenes. Las imágenes visuales como tal, que están en el espectro visible, y la otra que está en el espectro infrarrojo, ¿sí? Entonces, en la cual en las visibles nosotros podemos observar, o sea, nosotros podemos observar directamente lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Pero una cámara infrarroja lo que va a captar es básicamente la radianza de los cuerpos, de la radianza que los cuerpos están emitiendo. Entonces, en sí, mediante cálculos se puede determinar, digamos, al final esta imagen que se llama térmica o infrarroja es un mapa de temperaturas. Y entonces cada píxel de esta imagen me va a brindar un valor de temperatura. Y que según la paleta de colores que básicamente en esta imagen
que nos da lo más brillante, lo más amarillo es lo más caliente, y lo más oscuro es lo más frío. Entonces, mediante este análisis, nosotros ya podemos identificar qué es lo más caliente y qué es lo más frío, y a simple vista es algo que nosotros no podemos observar. Entonces, con estas imágenes, básicamente, ¿qué es lo que, digamos, cuál es el beneficio que nosotros podemos tener o qué información nos va a dar? Por un lado, es la evolución de la actividad eruptiva, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay volcanes que están súper quietos, que están activos, que se sabe que hay sismicidad por dentro, pero en superficie no hay absolutamente nada. Pero por otro lado, hay volcanes que están en erupción. Por ejemplo, en este caso del Tungurahua, que estuvo en erupción entre 1999 y el 2016, todo a lo largo de esos 17 años de actividad, una variedad de actividad eruptiva, ¿sí? Entonces, estas imágenes que les voy a mostrar a partir de ahora son tomadas desde el mismo punto, que era el observatorio del volcán Tungurahua, de donde se vigilaba directamente al volcán, mediante diferentes técnicas, ¿no? Son donde se recibía toda la información de las diferentes técnicas de vigilancia. Entonces, aquí vemos a un volcán que tenemos, que está, digamos, con un tiempo de toma de imagen, en donde podemos ver nosotros estas líneas parabólicas de acá nos indican que habían bloques incandescentes, o sea, el magma que estaba ya saliendo a la superficie, ¿no es cierto?, en forma de bloques incandescentes que tienen esta trayectoria parabólica, ¿no? Suben y después bajan y se depositan en las partes altas de los volcanes, y también acompañado una pequeña pluma. Por otro lado, desde el mismo sitio podemos ver ya en el día otra imagen en la cual existe una emisión de gas y ceniza, ¿no? Finalmente tenemos esta, que es, digamos, como el otro extremo, ¿ya? O sea, las dos anteriores como una actividad bastante pasiva y esta actividad ya muy fuerte, con muchísima energía, en la cual hubo una erupción, que hubo una columna de varios kilómetros de altura sobre el nivel de la cumbre y que logró que la ceniza que fue emitida se dispersó sobre varias provincias, ¿no? Y con esto, bueno, completando esta imagen que también es contemporánea a la anterior, unas horas antes nada más, se puede ver, digamos, la fuerza, digamos, la actividad, ¿no es cierto?, el contenido de ceniza y todas las cosas que un vulcanólogo puede hacer estimaciones, ¿no es cierto? Pero en estas imágenes nosotros podemos determinar, por ejemplo, la altura, hasta dónde puede llegar, quizás un poco ver la dimensión de los productos volcánicos, pero no podemos ver la temperatura. Entonces yo ahora les voy a compartir un video térmico que nosotros le llamamos, el cual fue tomado con una imagen, con una cámara térmica de esta erupción que fue bastante impresionante. Entonces espero poder que salga. Listo. Entonces aquí nosotros vemos una erupción, unas explosiones y la generación de flujos piroclásticos por este flanco de acá. Después vemos que ya es una erupción sostenida, ¿no es cierto? Y la generación de más flujos piroclásticos hacia los flancos del volcán. Entonces, con estas imágenes nosotros, si bien visualmente nosotros podemos observarlo, también mediante estas imágenes nosotros podemos cuantificar las temperaturas de estos productos volcánicos. Pero ustedes me dirán, ¿y para qué nos va a servir las temperaturas, no es cierto? Básicamente, esta información es súper importante, primero para caracterizar las erupciones, pero después para tener datos que nos puedan servir como input de entrada para poder hacer simulaciones numéricas. Y también otro tipo de informaciones, por ejemplo, cuando ya los depósitos, digamos cuando ya pasó la erupción, los depósitos están todavía calientes, se puede hacer un mapeo directo para después poder estimar las áreas y los volúmenes de los flujos. Por otro lado, también tenemos la identificación, bueno, como les decía, la identificación de los productos volcánicos, y este es un ejemplo bastante bonito de del volcán del Reventador, que se encuentra al oriente, como unos 80 kilómetros al oriente de Quito. Entonces, básicamente, si ustedes ven aquí, ahí está el volcán, ¿no es cierto? Y yo les puedo decir que ahí hay un flujo de lava, y ustedes me podrán decir, sí, es muy obvio, ¿no es cierto? Tenemos toda esta parte gris del flujo de lava.
pero yo les podría decir que no. ¿Y cómo yo podría contradecirles esto? Es mediante una imagen térmica, por ejemplo. Entonces, esta imagen térmica corresponde, o sea, fue tomada a la misma hora de esta imagen, en la cual toda esta parte de acá, como les decía, mediante la anomalía térmica, mediante identificar las temperaturas más altas, yo puedo identificar dónde están los diferentes productos volcánicos. Por ejemplo, acá un flujo de lava, el flujo de lava, acá campos fumarólicos y acá bloques rodados. Y que al final, si nosotros hacemos un melange de estas fotografías, de estas imágenes, nosotros podemos sobreponer en dónde estará el flujo de lava y la parte más caliente, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, estas dos técnicas se pueden solapar muy bien y complementar la una con la otra para poder identificar primero digamos, la ocurrencia de los productos volcánicos, pero también para poder identificar la extensión y también la duración, la velocidad de estos. Por otro lado, les voy a presentar unas fotografías finalmente del volcán Sangay. Creo que es uno de los favoritos de muchas personas en este tiempo, ya que en pocos años ha logrado unos cambios impresionantes en su flanco, en una de sus flancos o laderas, en la parte sur, en la cual se ha ido formando una quebrada, ¿sí? Por diferentes procesos de erosión, y que es un volcán que se mantiene bien activo, ¿no es cierto? Por hoy es el volcán más activo del Ecuador. Entonces, digamos, esta fotografía, las fotografías que nosotros podemos ir colectando desde tierra o desde aire, nos pueden ayudar a comprender o a tener una historia o a contar una historia, si se quiere, de cómo estos volcanes van cambiando, ¿no? O sea, la vida de los humanos es muy corta en relación a la vida de los volcanes como en sí y de sus procesos eruptivos. Pero de todas maneras es interesante ir viendo cómo estos van cambiando, cómo va cambiando su dinámica. Y aquí nuevamente un melange de estas imágenes de los diferentes flancos del volcán. Por otro lado, entonces, nosotros podemos hacer estos cambios, identificar esos cambios a nivel superficial, ¿no es cierto? Y aquí yo les voy a mostrar un pequeño video. Y aquí viene esta parte también con la ciencia, ¿no? O sea, este video es muy bonito, a mí me gusta bastante. Y dirán, bueno, qué chévere, no es un bonito video, pero ¿qué yo saco con esto? Entonces yo les voy a contar un poco. Este video realmente no es un video hecho con una cámara de fotos, ¿sí? Es de hecho, bueno, digamos, utilizando fotografías tomadas con una cámara de fotos, aplicando fotogrametría, que básicamente es la aplicación de un método en el cual fotografías que fueron tomadas y que si tuvieron digamos que si han tenido una ubicación en las mismas, se puede poder identificar y hacer un mapa, digamos, en el aire, en el cual, digamos, y es como que este programa va a reconocer los píxeles que son iguales en las fotografías y va a crear un modelo de elevación digital, que básicamente ¿qué información nos va a dar? Cada píxel tendría una información, latitud, longitud y altura. Entonces, con eso nosotros podemos hacer varios análisis, digamos, tener un video bonito como es este, en el cual nosotros podemos identificar, digamos, la forma, digamos, de esta quebrada que les había dicho que se está formando, pero también, y digamos, ver las formas, en dónde está más ancho, en dónde está menos ancho, la profundidad, etcétera. Pero esto, digamos, ya una utilidad en base, digamos, ¿qué utilidad vamos a tener? Creo que ya se me colgó. Sí, ya se colgó, perdón. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros podemos, con esta información, podemos brindar, digamos, o cuantificar, básicamente. Un ratito, perdón, voy a abrir presentación nuevamente. Básicamente es cuantificar, por ejemplo, a qué profundidad está la quebrada, qué es lo que nosotros, digamos, ver en dónde existe una mayor
acumulación, donde existe una mayor acumulación, y no me deja, un segundito, ya, en donde existe, por ejemplo, una mayor acumulación de material. Entonces, por ejemplo, acá las personas que trabajan bastante en geografía o en geología mismo, podrían identificar, este es un mapa en el cual está colgado el modelo de sombras, el DEM también de esta parte del video que yo les mostré, y en el cual mediante los cortes nosotros podemos identificar la forma de la quebrada a lo largo de la misma. Y finalmente les muestro esta animación que es bien bonita, es con imágenes térmicas y que es del volcán Reventador del año 2020. Y aquí nosotros podemos observar la variación en el tiempo de cómo fue cambiando la cumbre, ¿sí? Con diferentes acumulaciones de flujos de lava, de domos de lava, y que básicamente esos nos pueden contar una historia, qué es lo que está pasando en el volcán, básicamente. Entonces, bueno, eso era todo. Finalmente me gustaría terminar esta charla con esta imagen de Roberto Valdés, que es un fotógrafo que en los últimos años ha estado bastante acercado, digamos, a los volcanes, ¿no? Y a las erupciones volcánicas y captar sus momentos más lindos, ¿no? Entonces, esta es una fotografía que la tomé de su muro y que, claro, al final decir que la fotografía nos puede ayudar muchísimo en la parte de la ciencia, ¿no? Un análisis cuantitativo y cualitativo puede ser muy eficaz y muy necesario en el momento de poder hacer una caracterización de la actividad eruptiva en un volcán dado. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Queremos agradecer a Silvia que nos ha permitido comprender cómo la fotografía puede convertirse, por un lado, en arte y también es una herramienta muy útil para la vulcanología. Muchas gracias. En este momento vamos a pasar a un intermedio. Queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos puedan dejar sus preguntas para los expositores en el chat de Facebook o a nuestro número de WhatsApp. Perdón. El video The Symphony of Life del compositor Stuart Mitchell, que crea piezas musicales con la secuencia del ADN en el proyecto Human Genome Music Project. Esperamos que lo disfruten.
4, 3, 2, 1. Regresamos. En este momento vamos a hacer la ronda de preguntas. Agradecemos a todas las personas que nos han hecho preguntas. Por favor, Silvia. Claro. La primera pregunta nos dice, ¿cómo podría aportar el arte en el diálogo entre la ciencia y la sociedad? Por favor. Pienso que es bastante importante porque el arte puede entrar de diferentes maneras, no puede ser percibido de diferentes maneras. Y la idea es cuando nosotros tratamos, o cuando las diferentes personas que trabajan en geociencias tratan de divulgar su conocimiento hacia la sociedad, es súper necesario hacerlo de una forma con términos no técnicos, primeramente, y por otro lado, de una forma visual. Entonces, por ejemplo, cuando se van a dar charlas a las comunidades o todo, la idea es no utilizar estos términos, pero también por otro lado tener imágenes, videos en los cuales poder transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, realmente nosotros no somos artistas, pero tratamos de ponernos en los pies de los ciudadanos, de las personas que no tienen, digamos, la formación en volcanología, y tratamos de brindar esta información de una manera amena, ¿no? En la cual esperamos nosotros que podamos seguir llegando a la gente. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, al monitorear, ¿se ha podido detectar qué nivel de peligrosidad tiene el volcán Cotopaxi? Bueno, el volcán Cotopaxi es un volcán que al momento se encuentra activo. Sí, tuvo su última erupción en el 2015. Y todos sabemos que los principales productos volcánicos de este volcán son los flujos de lodo, ya que este volcán es un volcán que tiene un casquete glaciar importante y que podría derretirse frente a los flujos piroclásticos o flujos de lava que podrían emitirse. Y digamos, lo importante de decir en esta parte es que el Cotopaxi, claro, tiene afluentes hacia el norte, sur y oriente. Entonces, en ese caso, y se ve en la historia, o sea, como les había mencionado de estas imágenes del inicio, las crónicas de los españoles, por ejemplo, ya nos cuentan las afectaciones tan grandes que han habido con las erupciones del Cotopaxi, por un lado, pero por otro lado, los estudios geológicos ya en el campo nos dicen también los alcances que han tenido, o sea, hacia dónde han podido llegar estos bajares. Entonces, el volcán es un volcán que está activo y que puede tener actividad importante que puede afectar de una sobremanera hacia las zonas norte, sur y oriental del volcán. Muchas gracias, creo que quedó bastante claro. La siguiente pregunta nos dice, ¿los investigadores deberían usar el arte para explicar mejor los fenómenos de la naturaleza? ¿Cómo podrían hacerlo? Sí, bueno, o sea, esto es muy, muy necesario, ¿sí? Como está bastante relacionada a la primera pregunta. Y de hecho es súper necesario utilizar el arte, ¿sí? Pero son dos cosas, o sea, son dos cosas que están, existe una sinergia en estas dos ramas, ¿no? Digamos, en el arte también y la ciencia, y debería ser utilizada. Nosotros, como les decía, no somos artistas, pero intentamos de cierta manera poder transmitir esa información de una manera que sea visualmente captable de primera mano, a que no sea algo, digamos, muy, muy tácito, muy dark, ¿no? La idea es poder llegar a las personas. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos nos dice, ¿cuál es la probabilidad de erupción del volcán Sangay y sus consecuencias para la población? Bueno, el volcán Sangay es un volcán que al momento está en erupción. Está en erupción desde, a ver, ha tenido como diferentes, pero a ver, digamos, lo último es más o menos como desde el 2018, 2019, si no estoy mal, y tiene una actividad casi continua, ¿no? Esto ha hecho que se vaya formando una quebrada en la ladera, en el flanco suroriental, pero ¿esto qué consecuencias tiene? O sea, por ejemplo, antes, entre el 2003, por ejemplo, y el 2000,
y el 2017, básicamente la actividad estaba centrada solamente en el cono, o sea, digamos en la cumbre y un poco en las laderas. Y como es un volcán que está bien remoto, entonces, digamos, no había una peligrosidad directa hacia la población, ni siquiera con la ceniza, ni los flujos de lava, ni nada. Pero desde el 2018, 19, 20, 21, los flujos de lava fueron más grandes, hubieron más procesos digamos, de erosión, y esto que causó que mucho material que estaba en el volcán fuera removido por uno de los afluentes, por uno de sus ríos que nace en el volcán, que se llama Río Volcán, y este material vaya a se deposite en el río Upano. Finalmente, esto causó que en el río Upano se tenga una gran cantidad de sedimentos de origen volcánico, la generación de flujos de lodo importantes, y lo que ocasionó hace un tiempo fue la destrucción de las bases del puente que conecta, que está en la vía principal, en la vía E35, que conecta Puyo con Macas. Pues ahora se tiene una vía alterna. Entonces, básicamente, y según la historia, se ve que a lo largo del río Upano sí han habido afectaciones a lo largo de esto. Pero así, digamos, con flujos de lava, flujos piroclásticos directamente a la población, no. Ahora lo que se tiene, básicamente, la afectación es por ceniza y también por los flujos de lodo. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Le agradecemos nuevamente por esta exposición tan importante y por estas herramientas que nos ayudan a combinar el arte con la ciencia. A continuación le voy a dar paso a Gloria, quien hará el cierre de este evento. Adelante. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Silvia. Realmente ha sido una conferencia muy interesante. Y yo creo, algún momento Silvia nos decía, yo no soy fotógrafo profesional, pero yo creo que hay mucho profesionalismo y mucho arte en lo que ustedes están haciendo, y también César, a través de divulgar la ciencia y su, digamos, enlace con que es el arte, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo excelente, les felicitamos y esperamos poder seguir compartiendo todo lo que ustedes hacen a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, todo su trabajo, y les agradecemos. Igualmente, les agradecemos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook y esperamos no solo traer estos temas, sino otros, y que vayamos viendo que la ciencia puede estar muy cerca de nosotros y que es muy útil, que realmente tenemos que apropiarnos como ciudadanía y como personas de esta ciencia que al final nos ayuda no solo a crear cosas, sino muchas gracias y esperamos contar con ustedes en un siguiente evento. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.